En la crónica del primero de sus viajes al Nuevo Mundo, Colón había referido a los reyes católicos tener informes de la existencia de un sitio singular. También dice que supo el almirante que allí, hacia el este, había una isla donde no había sino solas mujeres. Dijéronle los indios que por aquella vía hallaría la isla de Matinino, que dizque era poblada de mujeres sin hombres, lo cual el almirante mucho quisiera, por llevar, dizque a los reyes 5 o 6 de ellas, pero dudaba que los indios supiesen bien la derrota, y él no se podía detener por el peligro del agua que cogían las carabelas. Mas dizque era cierto que las había, y que por cierto tiempo del año venían los hombres a ellas de la dicha isla de Caribe, que dizque estaba de ellas 10 o 12 leguas, y si parían niño, enviábanlo a la isla de los hombres, y si niña, dejábanla consigo. En 1524, y en su cuarta carta de relación, Cortés comunicó al emperador tener noticias de una isla situada en la Mar del Sur. Hacía mención de las Amazonas, el oro y las perlas que allí había, ofreciendo emprender su búsqueda en cuanto pudiese hacerlo. Y entre la relación que de aquellas provincias hizo, trajo nueva de un muy buen puerto que en aquella costa se había hallado, de que holgué mucho porque hay pocos, y asimismo me trajo relación de los señores de la provincia de Cihuatán, que se afirman mucho haber una isla toda poblada de mujeres, sin varón alguno, y que en ciertos tiempos van de la tierra firme hombres, con los cuales han acceso, y las que quedan preñadas, si paren mujeres las guardan, y si hombres los echan de su compañía, y que esta isla está 10 jornadas de esta provincia, y que muchos de ellos han ido allá y la han visto. Dícenme asimismo que es muy rica de perlas y oro. Yo trabajaré en teniendo aparejo, de saber la verdad y hacer de ello larga relación a vuestra majestad. Oro, mujeres y perlas fueron incentivos poderosos para acometer la empresa cortesiana en el noroeste novohispano. Aunados a los propósitos del extremeño por ampliar fortuna y mejorar su deteriorada influencia con el hallazgo del estrecho de Anián, a través del cual podría pasarse del Pacífico al Atlántico, que acortaría la ruta marítima de Europa a la Asia, el país de la especiería, todo lo cual habría de permitir de pasada otros descubrimientos y, consecuentemente, dar a España las ventajas derivadas del control sobre el extremo noroccidental del Nuevo Mundo. A principios de 1528, cuando tenía en construcción 5 barcos, Cortés debió salir a España para defenderse de las acusaciones de sus adversarios y exigir la recompensa por sus afanes al servicio real. Durante los 2 años que estuvo ausente, la Audiencia de México, que presidía Nuño Beltrán de Guzmán, desde entonces enemigo enconado de Cortés y luego conquistador de la Nueva Galicia, hoy Jalisco, mandó apresar al encargado del astillero, separar de los trabajos a los indios y secuestrar casi todos los materiales. El resto fue enseguida robado, al punto de quedar nada más que los cascos que Cortés encontró a mediados de 1530, cuando traía consigo
la licencia suficiente del imperio para continuar la exploración del Pacífico, el título de Marqués del Valle de Oaxaca, el hábito de Santiago, el nombramiento de capitán general de la Nueva España y de la Mar del Sur, aparte de algunas propiedades en tierras. Mas para el inicio de la siguiente etapa de sus planes en el océano, fue menester recomenzar desde la base la tarea constructora de buques. Aunadas a este contratiempo, la creciente pérdida de su hegemonía frente a la audiencia y la inminente instalación de un virrey colonial, don Antonio de Mendoza. Todo lo que puso a aquel espíritu inquieto en posición de buscar mayores bonos a su prestigio en las exploraciones que, como obviamente preveía la corona, habrían de alejarlo de su zona de influencia, reduciendo sus recursos y entusiasmo. De acuerdo con las negociaciones que suscribió en Madrid con el rey un año antes, tenía vedado insistir en las rutas a Oriente, por lo que le quedaba un solo camino por recorrer, el del inmenso norte de la Mar del Sur u Océano Pacífico. Pudo aprovechar un poco de la ruina que le dejó la primera audiencia y con ello reconstruyó 2 naves en Tehuantepec y dispuso la fabricación de 2 bajeles en Acapulco. Estos, terminados antes que aquellas, se ocuparon en la expedición de Diego Hurtado de Mendoza de resultados adversos. Con estas noticias infortunadas, Cortés resolvió preparar una siguiente navegación, ahora con el propósito adicional de dar auxilio a los probables sobrevivientes de la frustrada expedición de Hurtado, y puso al frente de ella a Diego Becerra. La nave capitana era la Concepción, comandada por Becerra y piloteada por el vizcaíno Fortún Jiménez, quien además era un excelente cosmógrafo. El otro barco era el San Lázaro, dirigido por Hernando de Grijalva. Salieron de Manzanillo el 30 de octubre de 1533 y la noche de esa misma jornada los sorprendió una tormenta que apartó para siempre a las 2 naves. Grijalva todavía esperó el encuentro durante 3 días y de ahí decidió el regreso a su punto de partida. Con el temor de perderse e incapaces de soportar el mal carácter de Becerra, los tripulantes de la Concepción se amotinaron, encabezados por Jiménez, quien, de acuerdo con otros rebeldes, dio muerte al capitán y a otros marineros leales a éste mientras dormían. Fortún alzóse con el navío, escribió más tarde el padre Miguel Venegas, y para huir de las iras de Cortés, dejó en la costa de Jalisco a 2 religiosos franciscanos y a los heridos, y prosiguió su viaje en demanda de nuevas islas y tierras hacia el norte. Obligado por los vientos, el buque de Jiménez llegó casualmente a la bahía que después habría de tomar el nombre de Santa Cruz, hoy La Paz, en la primera California. Fortún fue, por tanto, el primer europeo que saltó en tierra en aquella península, donde los fugitivos intentaron fundar una pequeña colonia que duró muy poco en virtud de los ataques aborígenes que les produjeron la muerte de una veintena de compañeros, incluida la de Fortún. Los que pudieron
levaron anclas y arribaron a las playas de la Nueva Galicia, donde Nuño Beltrán de Guzmán secuestró la embarcación, apresó a sus ocupantes y se apropió de las perlas obtenidas en la nueva tierra. A continuación dieron estos relación de ella, en la que describieron abultadamente sus enormes riquezas y señalando las optimistas perspectivas que ofrecía, de modo particular su pesquería de perlas. Por tales informes que llegaron hasta don Hernando, se dedicó a organizar una nueva incursión al Pacífico Norte, que él mismo capitanearía, con los tres objetivos fundamentales de rescatar su barco, castigar el atropello de Guzmán y explorar en firme el lugar descubierto por los desertores de Becerra. En todo caso, cualquiera que fuese la verdad sobre las intenciones del conquistador, las perlas de California volvieron sus ojos hacia el norte. 3 barcos constituyeron la expedición de Cortés, bien abastecidos de provisiones y de gente que en buena cantidad fue reclutada de inmediato a la convocatoria del marqués. Se incluían herreros, carpinteros, médicos, religiosos, soldados y marinos. Enterada de este movimiento y sus fines, la audiencia ordenó a Nuño que hiciese entrega de lo incautado y mantenerse alejado por el peligro de un enfrentamiento. Cortés marchó por tierra desde México con Andrés de Tapia y algunos hombres más, y el resto se embarcó en Tehuantepec rumbo a Sinaloa. El Concepción se halló varado y en estado imposible para navegar. Parte del contingente y los bastimentos quedaron en Chametla a cargo de Tapia, y la flota se dio de nuevo al mar el 15 de abril de 1535. Se tomó la ruta del noroeste y llegó el 3 de mayo siguiente al sitio donde 1 año y medio antes fueron muertos Jiménez y sus seguidores, al que Hernán Cortés dio el nombre de Puerto y Bahía de Santa Cruz, del cual tomó posesión en nombre del rey Carlos, según puede leerse en el acta que fue levantada con ese motivo. En 3 días del mes de mayo, año del Señor de 1535 años, en este dicho día podría ser a hora de mediodía, poco más o menos, el muy ilustre don Hernando Cortés, marqués del Valle de Oaxaca, capitán general de la Nueva España, Mar del Sur por su majestad el rey, etc., llegó en un puerto bahía de una tierra nuevamente descubierta, en la dicha Mar del Sur, con navío armada del dicho señor marqués, al cual dicho puerto su señoría llegó con navíos armada, llegado saltó en tierra con gente caballos, y estando en ella en la playa de la mar, en presencia de mí Martín de Castro, escribano de sus majestades y escribano de la gobernación del dicho señor marqués, de los testigos yuso escritos. Luego el dicho señor marqués razonó de palabra dijo que él, en nombre de su majestad, por virtud de su real provisión y en cumplimiento de lo capitulado con su majestad sobre el descubrimiento de la dicha Mar del Sur, había descubierto con su navío armada la dicha tierra, para la conquistar
poblar, proseguir el dicho descubrimiento, su señoría ha venido con armada e gente. Por tanto, que él, en nombre de su majestad, quiere tomar posesión de la dicha tierra, de todas las demás que desde allí prosiguen, se hallaren, descubrieren. Por tanto que pidió, mandó a mí el dicho escribano, que lo que dicho ha, en adelante pasare, le dé testimonio. Y luego el dicho señor Marqués, tomando la dicha posesión en nombre de su majestad, por virtud de las dichas provisiones y capitulaciones, dijo que él toma y aprehende en nombre de su majestad la tenencia y posesión de la nueva tierra nuevamente descubierta donde estamos, y de todas las demás que desde ella se comunican y caen en aquellas comarcas y demarcaciones, para que desde esta, como principio, proseguir los descubrimientos, conquistas y poblaciones de ellas en nombre de su majestad. Y enseñar el acto de la dicha posesión, el dicho señor Marqués puso por nombre al dicho puerto e bahía, el puerto e bahía de Santa Cruz. Se anduvo paseando por la dicha tierra de una parte a otra, echando arenas de una parte a otra, con su espada dio en ciertos árboles que allí estaban, mandó a la gente que allí estaba, le tuviesen por gobernador de su majestad, de aquellas dichas tierras, hizo otros actos de posesión. Ansí estando su señoría, dijo que él en nombre de su majestad, por virtud de las dichas provisiones y capitulaciones, se tenía tuvo por apoderado y entregado en la tenencia y posesión de esta dicha tierra en que estamos, con todas las demás a ella cercanas y comarcanas, que en proseguimiento del dicho descubrimiento descubriese e hallare, como protestación de proseguir la conquista y población de ellas, todo lo cual pasó pacíficamente, sin contradicción alguna de persona alguna, que por ende estuviese ni pareciese. El dicho señor Marqués lo pidió por testimonio, yo, el dicho escribano, le di lo susodicho, según lo que ante mí pasó, que es hecho en el dicho día, mes, año, susodichos. Testigos que fueron presentes a lo dicho, que es el doctor Juan González de Valdivieso, alcalde mayor, Juan de Jasso, Alonso de Navarrete, Fernando Arias de Saavedra, Bernardino del Castillo, Francisco de Ulloa, otros muchos del dicho ejército armada. Yo, Martín de Castro, escribano de sus majestades de la dicha gobernación presente, fui a lo susodicho, lo hice escribir, lo hice aquí mío signo a tal en testimonio de verdad. Martín de Castro, escribano. La llegada de don Hernán a California aquel 3 de mayo de 1535, en que tomó posesión del puerto y bahía de Santa Cruz, hoy La Paz, en el extremo sur de la península noroccidental de México, tuvo varios ingredientes provechosos. Fue trazado el primer mapa de esta tierra, que a partir de entonces comenzó a recibir el nombre de California y pasó a formar parte de la historia, la geografía y la cultura universales. En carta fechada el mismo mayo de 1535 a Cristóbal de Oñate,
le informó que, con la priesa que tuve en mi partida, no os escribí desde luego del puerto del Espíritu Santo, y agora en esta no se ofrece más que haceros saber que llegué a este puerto y bahía de Santa Cruz, día de Santa Cruz de Mayo, por cuyo respecto se le puso este nombre. Reconocí la tierra el 1 de mayo, días de los 2 apóstoles, y porque en la parte que reconocimos era en la más alta sierra de esta tierra, se le puso por nombre Sierra de San Felipe. En este mismo día descubrimos una isla que está cerca de esta tierra que se llamó Santiago, y luego vimos otras dos, que la una se llama Isla de San Miguel y la otra de San Cristóbal. Tardé 16 días a causa de las muchas calmas y tiempos contrarios que tuve. Faltáronme de toda la compañía 6 caballos, entre los cuales fue el uno, el Oberico, que no lo tuve por poca pérdida. Todos los demás caballos y toda la gente llegaron muy buenos, benedicto nuestro Señor. No os escribo de la manera y disposición de esta tierra, porque no he salido de despachar estos navíos por la gente y caballos. Hemos visto mucha gente y algunos han venido. Hay mucha cantidad de perlas y pesquerías. Partiendo estos navíos entraré en la tierra, y a la vuelta que vuelvan habrá más noticias del secreto de ella y más lugar para poderos hacer relación de lo que hubiéramos visto. No escribo al señor gobernador hasta que haya cosa cierta que le podamos escribir, más que me encomiendo a su merced. Y al protector también, Señor, daréis mis encomiendas, y que yo tendré cuidado de le escribir siempre, y que ahora no lo hago por lo que tengo dicho. Esas cartas os encomiendo, Señor, hagáis enviar con persona cierta que fuere a México, al licenciado Altamirano, mi primo, lo más breve que ser pudiere. Guarde nuestro Señor vuestra noble persona, como Señor deseáis. De este puerto y bahía de Santa Cruz, 14 de mayo de 1535, lo que, Señor, mandardes el Marqués. En el libro de Mariano González Leal, titulado Juan de Jasso el Viejo, que consta de 325 páginas y se haya dividido en 4 partes, la tercera de ellas transcribe testimonios documentales sobre este personaje, uno de los capitanes de Cortés, que lo acompañó en su viaje a California. En uno de dichos papeles pueden leerse las órdenes que dio el conquistador a Jasso el domingo 18 de julio del propio 1535, cuando éste se dirigía a comandar la 4ª expedición de la región aledaña a Santa Cruz para, como las precedentes, conocer su gente y las características de la tierra recién descubierta por ellos, con el propósito de establecer aquí una colonia permanente. En el servicio de Dios y el acrecentamiento del patrimonio real y la utilidad y provecho de los conquistadores y pobladores. En las partes medulares el texto dice: trabajaréis por todas las formas que pudieres de saber qué gente habita en aquella parte y la calidad de ella y todas las otras particularidades, teniendo toda buena maña y sufrimiento para que los naturales no se escandalicen, ni se les haga daño ni disgusto alguno, pues habremos de ir a vivir entre ellos,
y socorrernos de la necesidad que al presente tenemos. Y en esto os encargo mucho que tengáis muy especial cuidado y vigilancia, avisando de ello a todos los de vuestra compañía y apercibiéndolos de que serán castigados los que otra cosa hicieren. Enseguida añade que, luego de que hayáis hallado tal tierra que os parezca y satisfagáis que podemos ir a ella, volveréis, habiendo dado a los naturales, mayormente a los principales, los regalos que lleváis, y trabajando en dejarles con el más contentamiento que fuere posible. Dispone que, si topares alguna gente de los naturales de la tierra, ahora en poca cantidad, ahora en mucha, ahora en pueblo o ranchería, o fuera de ella, trabajaréis por todas las formas que pudieres en darles a entender que no vais a enojarlos y a hacer daño ni perjuicio alguno, sino que vais a ver la tierra y buscar bastimentos, y que si los hallares, se los pagaréis de los regalos que lleváis. Y reitera, no consentiréis que ninguno de los de vuestra compañía los enoje en persona ni en bienes, y si alguno sin vuestra licencia se desmandara, lo castigaréis con toda rigurosidad en presencia de los naturales, y les daréis a entender que por el enojo que les hicieron, los castigáis. Sin embargo, recomienda que, en caso de que los nativos provoquen pelea, los españoles se defiendan, pero que se procure que las mujeres y los niños no sufran daño alguno y se evite la rapiña, porque muchas veces suele acaecer que la gente de guerra movida con codicia se ocupa en el despojo. Los apercibiréis de que ninguno tome cosa alguna, y esto habéis de amonestar con mucha insistencia y castigarlo con mucha rigurosidad. De todos modos, aconseja ser desconfiados, pues como esta gente son bárbaros de poca verdad, no conocen a Dios, suelen fingir amistad y debajo de ella hacer muchos engaños. No obstante, ordena conseguir guías entre los aborígenes a los que deberá darse buen tratamiento. En otros párrafos que siguen, insiste en que no consentiréis que se les tome cosa alguna contra su voluntad, y si alguno os dieren, se lo pagaréis de lo que lleváis, de manera que queden contentos, y trabajad en no venir en rompimiento con ellos. El conquistador debió regresar a la capital de Nueva España, requerido principalmente por su esposa y el recién llegado primer virrey Antonio de Mendoza, por lo cual dejó encargado de la incipiente colonia a uno de sus hombres de confianza, el capitán Francisco de Ulloa, a quien además confió las exploraciones que en la última de sus empresas en la esquiva tierra de sus afanes. El 8 de julio de 1539, zarpó Francisco de Ulloa de Acapulco al mando de 3 embarcaciones, una de las cuales fue separada del resto en el mar y no se le volvió a localizar. Así que la expedición tuvo que contar solo con la Santa Águeda y la Trinidad. Subieron por la costa de los actuales estados de Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. De ahí se dirigieron al ya conocido puerto de Santa Cruz, hoy La Paz, desde el arribo del propio Cortés 4 años antes, al que habían previamente acordado como punto de reunión.
A principios de septiembre de ese mismo 1539, salieron de Santa Cruz a reanudar el viaje con un californio a bordo, en funciones de intérprete. Llegaron a la contracosta un poco al norte de Culiacán y siguieron hasta encontrarse con el fondo del Golfo, al que bautizaron como Ancón de San Andrés y Mar Bermeja, de donde le viene esa otra designación con que es conocido el seno californiano. Buscaron un canal por el cual pudiesen proseguir en sus naves al norte, que obviamente no hallaron, y continuando debieron avanzar por el litoral oriental de la California, cuya peninsularidad quedó así demostrada por primera vez, pues no vieron salida al mar abierto, sino hasta después de haber regresado a Santa Cruz, lo que ocurrió el 19 de octubre de ese 1539. Salieron 10 días después, pasaron por Cabo San Lucas el 4 de noviembre y emprendieron el ascenso por la costa hasta llegar, luego de los muchísimos y consabidos contratiempos, a la isla de Cedros el 9 de enero del año siguiente. Desde entonces, los temporales les impidieron adelantar la expedición y el 24 de marzo decidió Ulloa mandar la Santa Águeda de regreso a México con su informe a Cortés e insistir él en el viaje a bordo de la Trinidad. Al respecto, Pablo L. Martínez dice que nunca se supo de su fin. Así fue como las olas de las costas californianas, occidentales, se tragaron al primer europeo que por ellas se atrevió a surcar. Fernando Jordán, por su parte, expresa que la leyenda, ya no la historia, dice que Ulloa naufragó al norte de esas aguas y que los restos de su nave, como los restos de su capitán, fueron arrastrados a Malarrimo. Dicen que por las noches el viento pasa llorando con voz de 2 largos tonos. Ulloa, Ulloa. Y eso es todo lo que queda en recuerdo del marino español. Lo mismo creyeron otros en su momento. Pero el historiador español, don Luis Navarro García, publicó su libro Francisco de Ulloa, explorador de California y Chile austral, en el cual corrige fundamentalmente el error y demuestra que Ulloa volvió a España después de sus andanzas californianas. Enseguida lo hallamos en el privilegiado cargo de tesorero de la expedición de Francisco de Orellana en 1544, cuya aventura en el Nuevo Mundo fracasó en una accidentada navegación por el río Amazonas, de la que sobrevivieron alrededor de 40 personas, Ulloa entre ellas. Más tarde, este se incorporó a las empresas de Pedro de Valdivia, el fundador de Chile. La experiencia californiana le valió a Ulloa para recibir la comisión de hallar y explorar el estrecho de Magallanes a finales de 1553. Murió en Chile en 1571, probablemente en un duelo, sin dejar descendencia, a la edad de 62 años. 31 después de que supuestamente había perdido la vida en manos de los indios californios. Cabe añadir finalmente que la supervivencia de Ulloa, luego de su aparente desaparición en la península de California, ya ha sido consignada brevemente
por Miguel León Portilla en su Cartografía y Crónicas de la Antigua California. Francisco Preciado acompañó a Francisco de Ulloa como piloto en su navegación a esa parte de Nueva España en 1539 por encargo de Hernán Cortés. Y de ese viaje produjo para la historia lo que se conoce como su relación, especie de recuento a la par que testimonio de acontecimientos dignos de recordación. Entre otros asuntos igualmente relevantes de esa crónica, sobresale el hecho de que en ella aparece en 3 ocasiones la denominación de California, lo que parece ser la más antigua designación en referencia a la península. Antes de continuar, permítaseme una breve digresión literaria. En uno de los relatos del libro de Carlos Fuentes, El Naranjo, el escritor hace decir a Martín Cortés, hijo del conquistador y de la primera de sus mujeres amerindias, doña Marina, la Malinche, que su padre dejó atrás el mundo de intrigas y papeleos que siguió a la conquista para lanzarse a Honduras primero y luego al descubrimiento de la tierra más estéril del mundo, esa larga costa del Mar del Sur donde no encontró, como acaso lo soñaba, ni el reino de las 7 ciudades de oro, ni los amores de la reina Calafia, sino arena y mar. Y agrega, ¿cómo no iba a sentirse humillado cuando de regreso de las Californias, el torvo y cruel Nuño de Guzmán le prohibió el paso por las tierras de Jalisco? A este respecto, Fuentes resultó por una parte injusto y por la otra inexacto. Es difícil creer que don Hernando, oriundo de Extremadura, región ibérica de pobres recursos naturales que forzaron a las grandes emigraciones de su territorio desde la Edad Media, pudiese haberse referido a California, la primera, como la tierra más estéril del mundo, donde halló solo arena y mar. Más cierto es que, si bien no encontró las 7 ciudades de Cíbola, Quivira y El Dorado, ni a Calafia, en especial porque sabía a la perfección que ésta era un personaje de una novela de su época, su intento de casi 11 meses por establecerse en ella se frustró no por infecundidad de la tierra, sino por ausencia de agricultura y de asentamientos humanos, así como por la resistencia de los nativos a la dominación, a pesar de que éstos no sufrieron ningún tipo de violencia de Cortés y su gente. Y sí, en cambio, los guaycuras dieron muerte a varios hombres y caballos. La imprecisión consistió, a mi juicio, en lo referente a la supuesta prohibición de Nuño Beltrán de Guzmán. Digamos que más bien el cruel y torvo, eso sí, conquistador y fundador de todo lo que fue conocido entonces como Nueva Galicia, desde Jalisco hasta Sinaloa, anunció su intención de obstaculizar el paso del marqués a la nueva tierra, pero las autoridades del centro novohispano le aconsejaron que mejor evitara oponerle resistencia, porque la cosa iba en serio. De manera que ni para ir a California, que aún no tenía este nombre, ni al regreso de ella tuvo que toparse el extremeño con impedimento alguno del gallego, quien optó por mantenerse prudentemente alejado de los tránsitos de aquel por sus dominios.
Termina Martín Cortés, según el autor, recordando que su padre le expresó con ironía extraña que acaso dos cosas valieron la pena de esa expedición. La primera fue haber conocido el mar que pronto tomaría su apellido. Un golfo hondo y misterioso, de aguas tan cristalinas que a flor de playa se parecía nadar en el aire. Si no fuera por la multitud de peces plateados, azules, verdes, negros y amarillos que jugueteaban veloces a la altura de las rodillas de los soldados y marinos, encantados de encontrar ese paraíso placentero. Contradicción y paradoja de las que está llena la historia de la California mexicana. Se preguntaba si era isla, si península, si conducía en verdad a las regiones de riqueza prometidas por las leyendas de su tiempo. Lo que al fin de cuentas tenía sentido, confesó, era su hallazgo del desierto y el mar, los cactus inmensos y el mar transparente, el sol redondo como una naranja. ¿Era todo aquello la tierra más estéril del mundo? Otro asunto es que el cielo le niegue la lluvia, como dijo Fernando Jordán. Licencias son pues de la literatura histórica a que pertenece la presente hazaña imaginística de Carlos Fuentes, que muchos celebramos mediante esta reseña que publicó la revista Nexos en su número mensual de mayo de 1993. A manera de conclusión, en un congreso efectuado en abril de 2019, precisamente en la ciudad de Medellín, ciudad cuna de Cortés, de don Hernán, todas las exposiciones, menos una, la de este cronista, se enfocaron a ver el conquistador desde la perspectiva de la conquista de México Tenochtitlan y dejaron fuera de todo análisis las tareas que realizó después de ese acontecimiento, que fue importante, pero descontextualizado de todo lo que emprendió posteriormente el conquistador. Y los días 6, 8 y 9 de mayo de 2019 se llevó a cabo en la UNAM un coloquio de especialistas en materia tan relevante, donde casi nada nuevo se dijo, hasta donde nos hemos enterado. De ahí captamos una frase interesante del doctor Manuel Chávez por parte del INA. Aunque ha permeado la idea de que España se quedó estancada en el medievo, Hernán Cortés es muestra del hombre del Renacimiento. Conocía obras latinas. Era un estratega en cuanto a relaciones político-jurídicas, las que sabrá utilizar en el momento indicado. Pero también incorporó el conocimiento indígena, su bagaje sobre el territorio y la naturaleza de ese nuevo mundo. Por nuestra parte, podemos añadir que el Hernán Cortés, que llegó a California, lo hizo con al menos 16 años de experiencia personal, tortuosa en varios casos, en su trato con indígenas, que en esta nueva empresa le indicaron el camino de la concordia para obtener frutos más convenientes a sus empeños. Tal visión del conquistador legitima que el mar interior peninsular y otras formas de conmemoración como calles e instituciones lleven también su nombre.
Lo mismo podría sugerirse para otras formas de reconocimiento a un personaje fundamental del pasado mexicano en sentido amplio y californiano de modo particular. Y sería tal vez buena manera de intentar la reconciliación del amerindio y el español que todavía luchan en el interior de la sangre de los mexicanos, integrada por la de ambos, aunque ello aún sea inadmisible para muchos.